En la fiesta de jubilación de mi papá, a él le pareció gracioso presentarme así: este es mi hijo Mateo. No aguantó la presión, sin título, sin agallas. Todos se rieron. Yo no me inmuté. Simplemente sonreí, levanté mi copa y dije: salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. Luego, me fui. El salón quedó en completo silencio. Soy Mateo, tengo 32 años. Y en la fiesta de jubilación de mi papá, a él le pareció gracioso presentarme diciendo: este es mi hijo, Mateo. No aguantó la presión, sin título, sin agallas. Antes de contarles cómo desmantelé sistemáticamente todo su legado corporativo, sin que él siquiera lo supiera, déjenme saber desde dónde están viendo esto en los comentarios. Para entender realmente el peso de esa noche, tienen que imaginarse el Club Campestre de Monterrey en una fresca y cortante tarde de octubre. Esto no era solo una cena. Era una coronación. El salón principal brillaba bajo enormes candelabros de cristal en cascada, que parecían pertenecer a un palacio. Había exactamente 200 invitados. Eran la élite de la industria de la logística y el transporte en el norte del país. Hombres vestidos con smokines azul medianoche a la medida, que costaban más que un coche de gama media. Mujeres con vaporosos vestidos de seda, cubiertas de diamantes que captaban la luz cada vez que se movían. El champán corría como agua, transportado en charolas de plata por meseros que prácticamente se movían en sincronía. Era el tipo de salón donde las reputaciones en nuestra ciudad se construían, se protegían ferozmente, y se destruían silenciosamente sobre platos de filete de res y caro tequila añejo. Mi padre, Ricardo, estaba en el escenario principal bajo un foco de luz brillante y concentrado. Sostenía un micrófono inalámbrico con naturalidad, y se empapaba de los aplausos como un hombre que creía firmemente haberse ganado cada gota de ellos. Se retiraba después de 40 años de ascensos despiadados en la industria de la logística. Era el director general y un titán indiscutible del transporte de mercancías y la cadena de suministro. Y este era su gran discurso de legado. Pasó los primeros 20 minutos agradeciendo a su junta directiva, a sus mayores clientes y a su agresivo equipo legal. Incluso miró al techo y agradeció a Dios, lo cual era irónico, considerando que el único poder superior que mi padre realmente veneraba eran los márgenes de beneficio trimestrales. Luego, pasó a la sección familiar. Hizo un gesto expansivo hacia la mesa de honor, justo al frente, debajo del escenario. Mi increíble esposa, Sofía, dijo, con su voz profunda y suave. El salón estalló en un aplauso educado y cálido. Sofía sonrió, ajustándose su collar de zafiros, interpretando a la perfección el papel de la matriarca devota y perfecta. Luego, señaló al hombre sentado a su lado. Mi hijo Santiago, el nuevo director general de Garza Logística. El salón no solo aplaudió. Le dieron una ovación de pie. Santiago se levantó, abrochándose su saco hecho a medida, saludando a la multitud con esa sonrisa pulida, vacía y de político que había estado practicando en el espejo desde los 16 años. Se veía exactamente como el tipo de hombre nacido en cuna de oro que pensaba que había ganado la carrera por mérito propio. Y entonces, los ojos de mi padre recorrieron el salón, pasando por la mesa de honor, más allá de las mesas del medio, hasta que me encontraron sentado cerca del fondo, junto a las puertas de la cocina. Había una sonrisa en su rostro. Era exactamente la misma sonrisa que había visto desde que era un niño pequeño tratando de mostrarle un buen boletín de calificaciones. Para la multitud, parecía cálida y paternal, pero para mí, conociendo al hombre detrás de la máscara, sabía que por debajo era afilada como una navaja. Era la sonrisa de un depredador jugando con su comida. Y, por supuesto, mi otro hijo, Mateo, dijo, y el micrófono llevó su voz perfectamente a cada rincón del enorme salón. Hizo una pausa. Dejó que el silencio flotara en el aire durante 3 largos y pesados segundos. Justo el tiempo suficiente para afilar el cuchillo antes de clavarlo. No todo el mundo está hecho para la presión, continuó, mientras un suspiro fingido y compasivo escapaba de sus labios. Algunas personas prueban la universidad de negocios y rápidamente se dan cuenta de que simplemente no tienen el estómago o las agallas para el mundo real. Sin título, sin una ambición real de la que hablar. Pero bueno, al menos se las arregló para ponerse un traje y venir esta noche. Démosle un aplauso por intentarlo.
El salón se rió. 200 personas ricas y exitosas se rieron a mi costa. Empezó como una onda y se convirtió en una ola de diversión condescendiente. Yo estaba sentado allí, en mi traje negro estándar, sosteniendo una pesada copa de cristal con champán del que no había bebido ni un solo sorbo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Pero por fuera, estaba como una piedra. No me inmuté. No me moví incómodo en mi asiento. No dejé que mi mandíbula se tensara ni que mis ojos bajaran. Me negué a darle la satisfacción de una reacción visible. Había pasado toda una vida practicando como ser invisible, y esta noche iba a usarlo. Él siguió hablando, su voz tan suave como el whisky añejo. Quizás algún día se aclare. Hasta entonces, lo mantenemos cerca por su valor de entretenimiento. Más risas ondularon por el salón. La gente de las mesas cercanas a mí giraba activamente la cabeza para mirarme, sus rostros atrapados entre la lástima y la diversión. Ese fue el momento exacto en que se rompió el último hilo. Empujé mi silla hacia atrás. El áspero sonido de las patas de madera, al arrastrarse contra el impecable suelo de mármol, cortó la risa persistente como una sirena. El salón quedó en un silencio sepulcral. 200 pares de ojos se desviaron inmediatamente del escenario hacia la mesa del fondo. Me levanté lentamente, deliberadamente. Levanté mi copa de cristal, apuntando directamente hacia el escenario donde estaba mi padre. Su sonrisa confiada vaciló por una fracción de segundo, sus ojos se entrecerraron ligeramente al darse cuenta de que me estaba saliendo del guión. «Felicidades por la jubilación, papá», dije. Mi voz era tranquila, firme e increíblemente fuerte. No necesitaba un micrófono. Se proyectó perfectamente a través del salón en silencio absoluto, rebotando en los altos techos. Me enseñaste mucho sobre los negocios. Me enseñaste sobre la lealtad. Y lo más importante, me enseñaste exactamente cuándo es el momento de retirarse de una mala inversión. Silencio absoluto. Se podía oír el leve zumbido del aire acondicionado industrial. Levanté la copa unos centímetros más, mirándolo directamente a los ojos. Salud. Esta es la última vez que alguno de ustedes me verá. No le arrojé la bebida a la cara. No grité ni maldije. Simplemente dejé la copa llena suavemente sobre el mantel de lino blanco, y el suave tintineo resonó con fuerza. Le di la espalda al escenario, empujé las pesadas puertas de roble del salón y salí al fresco aire de octubre. Le di mi boleto al ballet y me fui, dejando a 200 de las personas más poderosas de la ciudad sentadas, congeladas, en completo silencio, tratando de procesar lo que acababan de presenciar. Antes de contarles cómo esa única salida fue el principio del fin para Garza Logística, tenemos que retroceder 12 años. Tenemos que volver al día exacto en que mi padre calculó oficialmente mi valor y decidió que yo era completamente prescindible. Mi madre falleció de una forma increíblemente agresiva de cáncer de mama cuando yo tenía solo 8 años. Fue rápido. Fue brutal, y no le dio a nuestra familia tiempo para prepararse o decir las cosas que necesitábamos decir. Ya no recuerdo el sonido de su voz con mucha claridad. Pero recuerdo el abrumador olor antiséptico en su habitación del hospital. Sobre todo, recuerdo sus manos. Siempre estaban cálidas a pesar de la enfermedad, y siempre se aferraban a las mías con fuerza, como si estuviera tratando desesperadamente de anclarme a la tierra antes de que la obligaran a dejarla. El funeral fue una neblina de paraguas negros, lluvia intensa y miradas de compasión de los socios de negocios de mi padre. Pero el periodo de luto en la gran casa de los Garza no duró mucho. Mi padre no era un hombre que tolerara espacios vacíos en su vida o en su agenda. Apenas 2 años después, se volvió a casar. Sofía entró en nuestra extensa casa de 6 habitaciones en San Pedro Garza García, trayendo consigo una nube de caro perfume floral y un completo desprecio por todo lo que había antes de ella. No vino sola. Trajo a su hijo de un matrimonio anterior, Santiago, que era 3 años mayor que yo. Su divorcio la había dejado hambrienta de estabilidad. Y la enorme cuenta bancaria de mi padre le proporcionó exactamente eso. En cuestión de meses, se hizo dolorosamente obvio que Sofía y Santiago no eran solo nuevas adiciones tratando de integrarse en nuestra familia. Ellos eran la familia. Santiago se adaptó a nuestra repentina riqueza con una velocidad natural y aterradora.
Era encantador de una manera superficial, jugaba fútbol en el equipo de la prepa y sabía exactamente cómo hablar con los ricos socios de negocios de mi padre, riéndose de sus chistes y manteniendo un contacto visual seguro. Mi padre miró a Santiago y vio un lienzo en blanco. Vio la versión exacta de un hijo que siempre había querido moldear. Un líder carismático para su imperio corporativo. El contraste en cómo nos trataban no era solo notable. Era algo que podías medir activamente. Santiago traía a casa notas de 7 y 8 de su cara escuela privada, y mi padre lo elogiaba por su vida social bien equilibrada y sus habilidades para hacer contactos. Yo traía a casa puros 10, ganaba competencias de matemáticas a nivel estatal, y me encontraba con un sentimiento distraído desde detrás del periódico de la mañana. Las disparidades se hicieron más amplias y más caras. En el 16º cumpleaños de Santiago, un Porsche 911 plateado completamente nuevo apareció en nuestra enorme entrada, con un lazo rojo gigante en el cofre. Observé desde la ventana de mi habitación cómo mi padre le entregaba las llaves, dándole una palmada en la espalda. 2 años después, cuando cumplí 16, heredé el viejo sedán abollado de Santiago que olía ligeramente a cerveza rancia. Sofía desempeñó su papel a la perfección. Era la manipuladora suprema, operando puramente en las sombras. Frente a los invitados o la familia extendida, apoyaba una mano perfectamente cuidada en mi hombro y me llamaba su dulce y tranquilo niño. Pero cuando las pesadas puertas de entrada de madera se cerraban, ella orquestaba mi completa eliminación de la dinámica familiar. Si mi padre nos invitaba a una cena de negocios de alto perfil para aprender el oficio, Sofía interceptaba suavemente. Ricardo, mi amor, decía, con la voz goteando una falsa preocupación maternal. Mateo tiene ese gran examen de cálculo pronto. Realmente necesita quedarse en casa y concentrarse en sus estudios. No queremos abrumarlo con charlas de negocios, ¿verdad? Mi padre, ansioso por evitar cualquier fricción doméstica, siempre estaba de acuerdo. ¿Correcto? Bien pensado, Sofía. Mateo, a los libros. Santiago, coge tu saco. Vienes conmigo a conocer a los distribuidores regionales. Me convertí en un fantasma que rondaba la casa de mi infancia. No hubo maltrato físico, ni las peleas a gritos que se ven en las películas. Fue mucho peor. Fue el peso aplastante y absoluto de la apatía total. El verdadero punto de quiebre, el momento en que la ilusión se hizo añicos por completo, ocurrió cuando tenía 20 años. Estaba en mi segundo año en el TEC de Monterrey. Llevaba un promedio de 9 o 5. Por primera vez en toda mi vida, sentía que estaba prosperando. Había descubierto una pasión profunda y absorbente por el análisis de la cadena de suministro. Me encantaba la compleja mecánica de cómo se movían las cosas por el país, la eficiencia matemática de los sistemas de enrutamiento, la lógica pura de todo ello. Entonces, en una tarde de miércoles lluviosa y cualquiera, mi padre llamó a mi teléfono móvil. Me dijo que empacara una maleta para el fin de semana y volviera a casa inmediatamente. Dijo que necesitábamos una reunión familiar. En un hogar completamente desprovisto de calidez, esas 2 palabras nunca iban seguidas de buenas noticias. Entré en su estudio con paneles de caoba. Las paredes estaban forradas de arriba a abajo con premios de la industria enmarcados, fotografías de él estrechando la mano de políticos y placas conmemorando años fiscales récord. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble hecho a medida. Sofía estaba de pie justo detrás de su gruesa silla de cuero, apoyando las manos en sus hombros, actuando como un respaldo físico y silencioso de lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Santiago no estaba en la habitación. Esa debería haber sido mi primera gran pista. Mateo, comenzó mi padre, sin siquiera molestarse en levantar la vista de la gruesa carpeta de archivos financieros abierta en su escritorio. Toma asiento. Necesitamos tomar una decisión financiera estratégica con respecto al futuro de la familia. Estratégica. Esa era su palabra favorita. Significaba que había eliminado toda emoción humana de la ecuación. Santiago ha sido aceptado en la prestigiosa maestría en Administración de Empresas de Wharton, continuó mi padre, finalmente levantando la vista y encontrándose con mis ojos. Es una oportunidad masiva. Es una inversión crítica que va a asegurar el futuro de Garza Logística cuando él finalmente tome el timón. Sentí que la sangre se me iba de la cara. Mi estómago se hundió,
cayendo al suelo, porque mi cerebro analítico ya había hecho los números y sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta conversación. Hemos analizado de cerca las proyecciones de capital para los próximos 2 años, dijo, con la voz totalmente desprovista de calidez o vacilación, y la realidad es que simplemente no podemos financiar cómodamente tanto tu colegiatura de licenciatura como su programa avanzado al mismo tiempo. El capital líquido está inmovilizado en nuevas adquisiciones de bodegas. Así que, hemos tomado la decisión de que te tomarás un descanso de tu programa universitario. Solo temporalmente, por supuesto, me ofreció Sofía una sonrisa suave y profundamente compasiva que no llegó en absoluto a sus ojos fríos y calculadores. Siempre puedes volver y terminar tu carrera más tarde, cariño. El cronograma de Santiago es un poco más crítico ahora mismo para el plan de sucesión de la empresa. Miré fijamente a mi padre, mi pecho se contraía. Pensé en el fondo para la universidad. Le prometiste a mamá, dije, mi voz temblando un poco antes de estabilizarla. Antes de que muriera, le prometiste que apoyarías mi educación. Había un fondo. La mandíbula de mi padre se tensó. Un destello de irritación cruzó su rostro. Odiaba que le recordaran a su primera esposa, a las promesas hechas a una mujer moribunda. Las circunstancias cambian, Mateo. El mercado cambia. Santiago es una inversión en nuestro legado. Necesitas entender el retorno de la inversión aquí. Necesito rendimientos sobre el dinero que gasto. Retorno de la inversión. Eso es lo que yo era para él. Una partida en una hoja de cálculo. Una mala inversión que necesitaba ser liquidada. No grité. No volqué el pesado escritorio de roble. No lloré ni le rogué que lo reconsiderara. Me senté allí, en el pesado silencio, y me di cuenta con una claridad absolutamente aterradora de que si me quedaba, pasaría el resto de mi vida suplicando por las migajas de un hombre que ni siquiera me quería en su casa. Me levanté. Entiendo, dije simplemente. Subí a mi habitación, empaqué una única maleta de lona con algunos cambios de ropa, tomé los 4.000 pesos que había ahorrado de un trabajo de verano en jardinería y salí por la puerta principal. No miré hacia atrás al porche en la entrada. Él quería un retorno de la inversión. Bien. Iba a construir un imperio de la nada, y me iba a asegurar de que él nunca pudiera reclamar ni un solo porcentaje de él. Tocar fondo nunca es cinematográfico. No viene con una banda sonora dramática o lluvia cayendo dramáticamente sobre tu cara. Tocar fondo es increíblemente silencioso y huele a grasa rancia y a detergente en polvo barato. Tomé un autobús de primera clase a la Ciudad de México, dejando Monterrey y el apellido Garza muy atrás. Mi primer apartamento no era realmente un apartamento. Era un estudio estrecho y helado de 40 metros cuadrados, ubicado directamente sobre una lavandería de 24 horas en una zona difícil de la ciudad. Las paredes eran tan delgadas que podía oír a mis vecinos discutir sobre fútbol y facturas impagadas a las 2 de la madrugada. El calentador en la esquina resonaba violentamente, como si estuviera enojado con el mundo, pero apenas emitía calor. No podía permitirme una base de cama o muebles de verdad, así que dormí en un colchón usado directamente en el duro suelo de linóleo durante los primeros 6 meses. La supervivencia se convirtió en mi única métrica. Acepté un trabajo abriendo una cafetería local a las 4:30 de la mañana. Pasaba 4 horas sirviendo café hirviendo a oficinistas miserables, oliendo a granos tostados y a agotamiento. Luego, por las tardes, logré conseguir un trabajo de asistente administrativo de bajo salario en una pequeña y ruda empresa de logística regional. El dueño de la empresa era un tipo brusco, directo y que masticaba puros llamado Héctor. Mi trabajo era completamente de nivel de entrada, contestar teléfonos, archivar manifiestos de envío físicos y mirar pantallas de computadora, esperando a que los conductores se registraran. Nadie en esa oficina abarrotada y caótica sabía que mi apellido significaba algo. Yo era solo Mateo, el chico callado que reponía el tóner de la impresora y no se quejaba, y ese anonimato era exactamente lo que necesitaba. Era una pizarra en blanco. Empecé a quedarme hasta tarde en la oficina, mucho después de que los ruidosos despachadores se fueran a casa con sus familias. Me sentaba en mi pequeño y desordenado escritorio y observaba el software de enrutamiento principal en la terminal. Observaba cómo se despachaban los enormes camiones de carga a través del país.
Estudiaba cómo se escalonaba el inventario del almacén, y lo que es más importante, mi cerebro comenzaba automáticamente a calcular dónde la empresa de Héctor estaba perdiendo dinero por pura ineficiencia inadvertida. Una noche, alrededor de las 9:30, Héctor salió de su oficina privada, con el saco sobre el brazo, y me sorprendió mirando intensamente el complejo mapa de rutas que brillaba en mi monitor. Frunció el ceño, sus gruesas cejas se juntaron. Haces demasiadas preguntas para ser un chico que solo se supone que debe contestar el maldito teléfono, refunfuñó Héctor, apoyando su pesado cuerpo contra mi escritorio. Me gusta saber cómo funciona la máquina, respondí simplemente, sin apartar la vista de la pantalla. Su consolidación de carga en el corredor del Bajío le está costando una fortuna en kilómetros muertos. Héctor me miró durante un largo y silencioso momento. No gritó. No me despidió por excederme. En cambio, se estiró por encima de mi hombro, tecleó su contraseña de administrador maestro en la terminal y desbloqueó los análisis profundos del software. No me rompas la empresa, chico, dijo. Y luego se fue. Ese fue todo el permiso que necesité. Empecé a robar conocimiento legalmente. No podía permitirme una colegiatura en Wharton como Santiago. Pero Internet era gratis y yo tenía un impulso obsesivo. Pasé mis noches en mi apartamento helado, acurrucado bajo una manta, tomando cursos gratuitos de código abierto del MIT. Estudié modelos complejos de cadena de suministro, investigación de operaciones avanzadas, programación lineal y análisis predictivo hasta que me ardían los ojos y salía el sol. Construí enormes e intrincadas hojas de cálculo en una laptop que se sobrecalentaba si ejecutaba más de 2 programas a la vez. Me di cuenta muy rápidamente de que mi padre estaba completamente equivocado sobre mí. No era solo bueno en los negocios. Poseía un genio natural y aterrador para los sistemas. Los sistemas son completamente honestos. Los números no mienten. No tienen favoritos. Y no les importa quién era tu madre. En 2 años, ya no era un asistente administrativo. Estaba secretamente rediseñando toda la flota de Héctor. Optimicé las negociaciones con los transportistas y revisé por completo su gestión de inventario. Para el 3er año, le había ahorrado a su empresa más de 9 millones de pesos en combustible desperdiciado y horas extras. Actuaba como un gerente de operaciones en la sombra, y Héctor me pagó generosamente por ello con un enorme ascenso y un aumento de sueldo. Pero no quería construir la empresa de otra persona para siempre. Para mi 4.º año en la Ciudad de México, había ahorrado hasta el último centavo. Comía sopa instantánea. Caminaba al trabajo. Vivía como un monje. Y finalmente, tuve suficiente capital para registrar discretamente mi propia firma de consultoría, Logística Estratégica Meridiano, SADCB. Comenzó solo conmigo, mi laptop reacondicionada y un ruidoso escritorio alquilado en un espacio de coworking en Polanco. Mantuve mi nombre completamente fuera de todos los registros públicos. Contraté un servicio de apoderado legal para gestionar la Constitución. Si buscabas Meridiano en línea, encontrabas un sitio web elegante y minimalista que prometía métricas de eficiencia agresivas, un correo electrónico de contacto y absolutamente ninguna foto del fundador, ni perfiles llamativos de LinkedIn, ni comunicados de prensa. Conocía el ego y el alcance de mi padre. Si Ricardo alguna vez se enteraba de que el hijo que echó estaba construyendo una empresa rival en su industria específica, usaría su inmenso capital y su influencia con los proveedores para aplastarme antes de que consiguiera mi segundo cliente. La invisibilidad era mi mayor armadura. Meridiano creció lentamente al principio, pero con una efectividad letal. Aceptamos a pequeños distribuidores regionales en dificultades, empresas al borde de la quiebra. Entramos silenciosamente, analizamos sus sistemas rotos y sangrantes, y los arreglamos sin piedad. Redujimos el desperdicio operativo en un 18% aquí, disminuimos la redundancia de envío en un 22% allá. El boca a boca se extendió como la pólvora entre los directores financieros del país. Cuando cumplí 31 años, me había mudado del espacio de coworking a una hermosa oficina en un rascacielos en el centro de la Ciudad de México. Tenía un equipo de élite de 12 analistas de datos trabajando para mí. Meridiano estaba, silenciosa y eficientemente, generando 70 millones de pesos en ingresos anuales. En mi cumpleaños número 31, un sobre blanco estándar llegó a mi oficina.
Había sido reenviado varias veces desde una dirección antigua. Dentro había una tarjeta de cumpleaños genérica comprada en una tienda. El texto impreso decía: «Feliz cumpleaños a un gran hijo». Estaba firmada por Sofía con su letra en bucles. Y dentro había un cheque de 2.000 pesos de la cuenta personal de mi padre. Era un insulto. Era el esfuerzo mínimo absoluto requerido para convencerse a sí mismos de que no eran personas terribles. Me quedé junto a la ventana, mirando el paseo de la Reforma. No sentí ira. Solo sentí una fría resolución. Caminé hacia la trituradora de papel industrial de alta resistencia en la esquina de mi oficina, introduje la tarjeta y el cheque directamente en las cuchillas de acero, y escuché el satisfactorio zumbido mecánico mientras destrozaba mi pasado en pequeños trozos irreconocibles. En el ambiente frío y calculador de la familia Garza, solo hubo una persona que realmente me vio como un ser humano, no como un activo en una hoja de cálculo. Esa era mi abuela, Elena Garza. Era la madre de Ricardo, pero poseía una integridad feroz del viejo mundo de la que su hijo carecía por completo. Era ella quien solía llamarme cada domingo por la noche para preguntarme sobre mi vida, mis ideas y mis sueños. Se rió cuando le dije que había reorganizado el calendario de viajes del equipo de debate de mi preparatoria para ahorrarle dinero a la escuela. ¿Ves las líneas invisibles que conectan el mundo, Mateo?, me dijo una vez. Nunca dejes que ese hijo arrogante mío te convenza de que estás ciego. Cuando ella falleció, sentí un profundo y vacío dolor. Sentí como si el último hilo genuino que me conectaba con el concepto de familia se hubiera roto. Volé de regreso a Monterrey para el funeral. Me quedé en la parte de atrás del panteón, cerca de las puertas de hierro forjado, con un abrigo oscuro y gafas de sol. Vi a mi padre pronunciar un panegírico entre lágrimas sobre los valores familiares, luchando contra las ganas de vomitar. Me negué a acercarme a ellos, yéndome antes de que bajaran el ataúd. Una semana después, el silencio de mi oficina en la Ciudad de México fue interrumpido por una llamada telefónica de un prestigioso despacho de abogados de sucesiones. Un abogado senior llamado Samuel solicitó mi presencia de inmediato. Me senté en la lujosa e intimidante oficina de Samuel con vistas a la ciudad, confundido sobre por qué estaba allí. Samuel, un hombre mayor con ojos agudos, empujó una gruesa y pesada carpeta legal a través de su pulido escritorio de caoba. Mateo, comenzó Samuel, con voz muy profesional. Tu abuela, Elena, estableció un fideicomiso privado e irrevocable a tu nombre hace exactamente 8 años. Dejó instrucciones legales muy explícitas de que absolutamente nadie de tu familia inmediata, específicamente tu padre, fuera informado de su existencia hasta después de su fallecimiento. Miré fijamente la gruesa pila de papeles, mi corazón palpitaba. ¿Cuánto?, pregunté, mi voz apenas un susurro. 15 millones de pesos, respondió Samuel sin rodeos. Y el fideicomiso está estructurado de manera que no puede ser impugnado por la herencia. Es enteramente tuyo. También te dejó esta carta. Me entregó un sobresellado de color crema. Mis manos temblaron de verdad mientras rompía el sello de cera. La escritura en el interior era frágil, pero las palabras tenían el peso de un mazo. Mi queridísimo Mateo. Lo sé todo. Sé exactamente lo que Ricardo te hizo. Sé que vació el fondo universitario de tu madre para pagar por ese chico arrogante y cabeza hueca de Sofía. Luché con él por eso hasta que me quedé sin voz. Pero el orgullo de tu padre es una enfermedad terminal. Silenciosamente, moví mis activos personales a este fideicomiso, lejos de sus manos codiciosas. Esta herencia es tuya. Sin condiciones. Úsala para construir el imperio que te dijeron que no eras lo suficientemente inteligente para construir. Siempre he creído en ti, mi brillante muchacho. Me senté en esa intimidante oficina de abogados, enterré mi cara entre mis manos, y por primera vez en 12 años, lloré. No era por el dinero. Ya tenía dinero. Era la validación absoluta e innegable. Era la prueba de que no estaba loco, de que la crueldad que experimenté fue real, y de que alguien en esa casa helada me había amado lo suficiente como para protegerme desde más allá de la tumba. Tomé esa herencia de 15 millones de pesos y la inyecté directamente en las venas de Meridiano. Contraté a analistas senior de primer nivel de empresas rivales. Invertí en software de enrutamiento de IA patentado.
Nos transformamos de una exitosa firma regional en una potencia fantasma en el mundo de la consultoría logística. Y entonces, hace aproximadamente 3 años, el universo me entregó el giro poético definitivo. Mi director financiero, un tipo brillante y despiadado llamado Alejandro, entró en mi oficina y dejó caer sobre mi escritorio una masiva solicitud de propuesta. Una importante empresa de logística tradicional estaba perdiendo dinero a espuertas. Su gerencia intermedia era inflada y perezosa. Sus contratos con proveedores los estaban desangrando y su infraestructura de enrutamiento estaba atascada en la década de 1990. Estaban buscando desesperadamente una firma de consultoría silenciosa y altamente efectiva para entrar y reestructurar toda su operación antes de que su junta directiva iniciara una adquisición hostil. Miré la portada de la solicitud. El nombre del cliente estaba impreso en negrita y letras negras, Garza Logística. Me recliné en mi silla y me reí. La ironía era tan aguda que era prácticamente letal. Mi padre, el hombre que me dijo que no tenía cabeza para los negocios, el hombre que cortó mi educación, estaba, sin saberlo, suplicándole a mi compañía fantasma que salvara su legado que se hundía. ¿Lo aceptamos?, preguntó Alejandro, levantando una ceja. Conocía mi historia. Lo aceptamos, dije. Pero con protocolos estrictos. Todo pasa a través de apoderados legales. Reuniones virtuales solamente, cámaras apagadas. Ellos tratan contigo, no conmigo. Durante 18 agotadores meses, mi equipo y yo destripamos quirúrgicamente los sistemas ineficientes y anticuados de mi padre. Despedimos sin piedad a gerentes intermedios redundantes. Renegociamos agresivamente contratos tóxicos con transportistas. Les construimos una infraestructura digital completamente nueva y altamente eficiente. Los resultados fueron asombrosos. Meridiano mejoró la eficiencia operativa de Garza Logística en un masivo 40%. Les ahorramos millones de pesos en ingresos desperdiciados, por sí solos, estabilizamos el precio de sus acciones en caída. Nos convertimos en la columna vertebral invisible de su imperio. Y mi padre, sentado en su oficina de la esquina, no tenía la menor idea de que el salvador de su legado era el mismo hijo que había desechado como basura. Lo que nos lleva directamente de vuelta al presente, al silencio ensordecedor que siguió a mi dramática salida de la fiesta de jubilación del club campestre. Cuando salí de ese salón, no solo dejé una fiesta. Inicié una cuenta atrás cuidadosamente calculada. A la mañana siguiente, mi teléfono personal comenzó a explotar con mensajes de tías, tíos y primos con los que no había hablado en más de una década. Sofía se había puesto a trabajar de inmediato, tejiendo agresivamente una narrativa para proteger la impecable imagen pública de mi padre. Los mensajes decían cosas como: Mateo, hemos oído que tuviste un terrible colapso nervioso en la fiesta. Tu padre está muy preocupado por ti, y cariño, Sofía dijo que estabas actuando de forma inestable y agresiva. Por favor, busca ayuda profesional. Estaban tratando desesperadamente de pintar mi salida tranquila y calculada como el comportamiento errático de un hijo inestable y celoso. Si yo solo estaba loco, entonces cualquier cosa que dijera podría ser desestimada. Si estaba teniendo un colapso, entonces mi padre seguía siendo la víctima trágica. Era un manual de manipulación de libro de texto. No respondí a un solo mensaje. Dejé que construyeran su pequeño castillo de naipes, plenamente consciente de que yo sostenía el cerillo que lo quemaría. Verán, el momento de la fiesta de jubilación no fue solo una coincidencia para mí. Mi padre se retiraba y Santiago asumía oficialmente las riendas como director general. Pero lo que Santiago y mi padre estaban sudando desesperadamente en privado era que el contrato de consultoría de Meridiano con Garza Logística estaba a punto de renovarse en exactamente 30 días. Ya habían enviado una propuesta de pánico para asegurarnos por otra extensión de 5 años, ofreciendo un aumento masivo en nuestras tarifas de consultoría. Dependían completa y absolutamente de nuestro software patentado y de nuestra supervisión operativa diaria. Si Meridiano se retiraba, Garza Logística perdería el 40% de su capacidad operativa de la noche a la mañana. Sería catastrófico. El primer trimestre de Santiago como director general no solo sería malo, sería una masacre. La junta directiva se lo comería vivo. Me senté en mi oficina de la esquina con Alejandro, mirando el horizonte de la Ciudad de México.
Él deslizó el lucrativo contrato de renovación sobre mi escritorio. Si desconectamos, Mateo, advirtió Alejandro, aunque tenía una leve sonrisa en su rostro. Se hunden en un trimestre. El flujo de caja se aprieta al instante. El mandato de Santiago se convierte en una clase magistral de mala gestión. Tomé mi pesada pluma estilográfica. Redacta el aviso de terminación. Cláusula de salida estándar de 30 días. Cita una realineación estratégica de la cartera. Asegúrate de que no haya ninguna exposición legal para nosotros. Alejandro sonrió, con una mirada depredadora en sus ojos. Con placer. Pero un frío aviso de terminación corporativo entregado por abogados no era suficiente. No después de lo que hizo en ese salón. Necesitaba que mi padre entendiera exactamente por qué su imperio se estaba desmoronando de repente. Saqué una hoja de papel corporativo con marca de agua y escribí una carta personal directamente a Ricardo. Papá. En tu fiesta, le dijiste a 200 de tus amigos más cercanos que yo no estaba hecho para la presión. Dijiste que no tenía lo necesario para sobrevivir en tu mundo. Quiero que mires muy de cerca la firma en los documentos legales adjuntos. Logística estratégica Meridiano es mía. La explosión ocurrió exactamente a las 10:14 de la mañana del día siguiente. El teléfono de mi escritorio zumbó. Era mi asistente ejecutiva. Señor, hay 3 personas en la recepción exigiendo verlo. Se saltaron la seguridad. Están extremadamente agitados. Envíalos a la sala de conferencias dije con calma, sin siquiera levantar la vista de mi laptop. La sala de conferencias estaba ubicada justo en el medio del piso de la oficina, completamente rodeada de paredes de vidrio de suelo a techo. Cada uno de mis 30 empleados podía ver el interior. Quería total transparencia. Quería una audiencia. Me tomé mi tiempo para tomar un café antes de entrar en la sala. Ricardo, Sofía y Santiago estaban de pie junto a la ventana. La arrogancia presumida del salón de baile había desaparecido por completo. Ricardo se veía pálido, había envejecido 10 años de la noche a la mañana y estaba genuinamente aterrorizado. Santiago sudaba profusamente, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. La máscara perfecta de maquillaje de Sofía no podía ocultar el pánico absoluto que se extendía por su rostro. ¿Mateo? Mi padre se atragantó al cerrar yo la puerta de cristal. Apretó la carta de terminación en su mano temblorosa. Dime que esto es una broma. Dime que es una especie de broma de venganza enferma y elaborada. Caminé hasta la cabecera de la larga mesa de cristal, saqué la silla y me senté cómodamente. No es una broma, papá. Solo es el retorno de la inversión. Recuerda, estoy liquidando una mala inversión. Santiago golpeó las palmas de sus manos sobre la mesa de cristal, con el rostro enrojecido. No puedes hacer esto. Necesitamos desesperadamente el software de enrutamiento de Meridiano. Toda nuestra flota del noreste funciona con tu algoritmo. Si te retiras ahora, la Junta literalmente me despedirá antes de que siquiera desempaque mi oficina. Eso suena a un grave problema de gestión, Santiago, respondí con frialdad, reclinándome. Quizás Garza Logística debería haber contratado a un director general que realmente entienda la mecánica de la cadena de suministro, en lugar de solo al tipo que jugaba fútbol y tiene una bonita sonrisa. Sofía dio un paso adelante, las lágrimas se acumularon rápidamente en sus ojos, su voz temblando con emoción fabricada. Mateo, por favor, sé razonable. Somos familia. No puedes simplemente destruir el trabajo de la vida de tu padre por un pequeño y tonto malentendido en una fiesta. No fue un malentendido, Sofía, espeté, mi voz bajando a un registro bajo, peligroso y vibrante que la silenció al instante. Fue la verdad absoluta. Él le mostró a todo el mundo exactamente quién es. Y ahora yo le estoy mostrando exactamente quién soy yo. Mi padre me miró, la desesperación cruda emanaba de sus poros. Dio un paso adelante, abandonando todo su orgullo. ¿Qué quieres? Ponle un precio, Mateo. Te daré un puesto permanente en la Junta. Te daré el 20% de las acciones de Garza Logística. Triplicaré tu tarifa de consultoría actual. Solo no retires el software.
Miré al hombre que había descartado toda mi existencia durante 3 décadas. No quiero tu dinero, papá. No quiero tus acciones tóxicas, y definitivamente no quiero un asiento en tu mesa. Yo construí mi propia mesa. Me levanté, abrochándome el saco del traje. La terminación se mantiene. Tienen exactamente 30 días para averiguar cómo dirigir su propia empresa sin que yo les sostenga la mano. Esta reunión ha terminado. Fuera de mi oficina. Salieron. Tuvieron que pasar frente a todo mi equipo de brillantes analistas, completamente humillados, totalmente derrotados, con su imperio desmoronándose bajo sus pies. Este es un momento que lo cambió todo, cuando finalmente recuperé el control de mi vida. Gracias por tu paciencia para llegar hasta aquí. Eres increíble. Por favor, ayúdame dándole me gusta al vídeo y dejando un comentario con el número 1 a continuación, para que sepa que has estado conmigo hasta ahora. Esto no solo ayudará a que más personas encuentren esta historia, sino que también me hará saber que mis experiencias son significativas para alguien. Tu apoyo es la mayor motivación para seguir compartiendo el resto de este viaje. Las consecuencias fueron más rápidas, más feas y mucho más brutales de lo que incluso mis modelos predictivos más agresivos habían calculado. Cuando Meridiano desconectó oficialmente nuestros servidores y revocó su acceso a nuestros algoritmos de enrutamiento exactamente 30 días después, el impacto en Garza Logística fue catastrófico e inmediato. Sin nuestra IA predictiva y nuestros sistemas automatizados de gestión de proveedores, su cadena de suministro se convirtió instantáneamente en una pesadilla de cuellos de botella. Los envíos se retrasaron días. Clientes furiosos gritaban por teléfono. Los costos de combustible se dispararon de la noche a la mañana porque los conductores tomaban rutas terriblemente ineficientes. Me senté en mi oficina tranquila y serena y observé los titulares de noticias de la industria parpadear en rojo en mis monitores. 2 semanas después de la separación, mi teléfono móvil personal sonó. Era Cristóbal, uno de los socios comerciales más antiguos de mi padre y un importante accionista de Garza Logística. Lo había conocido un par de veces de niño. Sonaba frenético, sin aliento. Mateo, ¿qué diablos está pasando ahí?, exigió Cristóbal, saltándose las formalidades. Ricardo está luchando como un loco. La empresa está perdiendo dinero a espuertas. ¿Es cierto el rumor? ¿Eres tú realmente el tipo detrás de Meridiano? Lo soy, dije simplemente, tomando un sorbo de mi café. ¿Por qué demonios retiraste el contrato? Es tu padre. Estás hundiendo las acciones. Él tomó una estricta decisión de negocios hace 12 años de que mi educación no era una inversión que valiera la pena, respondí, mi voz perfectamente firme, completamente desprovista de emoción. Yo acabo de tomar una estricta decisión de negocios de que Garza Logística ya no es un cliente viable y estable para la cartera de mi firma. Es estrictamente negocios, Cristóbal. ¿Entiendes el retorno de la inversión, no? Cristóbal se quedó en silencio absoluto. Era un tiburón corporativo, y los tiburones reconocen inmediatamente la sangre en el agua. Dios mío, murmuró, su voz bajando. Santiago no tiene la menor idea de lo que está haciendo allí, ¿verdad? No, dije con calma. No tiene ni la más remota idea. En 2 agónicos meses, la crisis interna explotó en el dominio público. Garza Logística se vio obligada a emitir un comunicado de prensa anunciando una reestructuración estratégica masiva. Despidieron a 70 empleados trabajadores justo antes de las vacaciones de Navidad solo para detener la hemorragia financiera. Los principales clientes tradicionales, al ver la enorme caída en las métricas de rendimiento, comenzaron a ejercer sus cláusulas de salida, cancelando sus contratos a largo plazo y trasladando su carga a la competencia. El primer trimestre de Santiago como director general recién nombrado fue un desastre sin paliativos. La junta directiva celebró una reunión de emergencia a puerta cerrada. No lo despidieron de inmediato, eso habría sido demasiado vergonzoso públicamente para Ricardo, pero efectivamente lo neutralizaron. Le quitaron a Santiago todo su poder real de toma de decisiones, trayendo a una agresiva firma externa de gestión de crisis para que lo supervisara. Santiago se convirtió en un director general solo de nombre, una mascota glorificada y bien pagada sentada en una enorme oficina de esquina mientras la compañía ardía hasta los cimientos a su alrededor. Pero la ruina financiera, la pérdida de riqueza,
no fue la peor parte para mi padre. Fue la humillación pública. En los círculos empresariales de élite y aislados de nuestra ciudad, los secretos simplemente no se mantienen en secreto. La historia de la fiesta de jubilación, como Ricardo se había burlado arrogantemente de su propio hijo en el escenario, solo para descubrir semanas después que ese mismo hijo era el dueño de la empresa que lo mantenía alejado de la bancarrota total. Se extendió como la pólvora por los clubes de campo y las salas de juntas. Me enteré por un colega de confianza de la industria que Ricardo asistió a una gala anual de logística unos meses después. Entró en el gran salón esperando los habituales apretones de manos deferentes y las palmaditas en la espalda. En cambio, la gente se excusaba educada pero rápidamente cuando se acercaba. Terminó sentado en su cara mesa de honor, comiendo su cena casi completamente solo. La gente en nuestra industria es despiadada, sí, pero respetan profundamente la lealtad y la competencia. Cuando otros poderosos directores generales miraban a Ricardo ahora, no solo veían a un hombre cuya empresa estaba perdiendo millones. Veían a un hombre que estaba tan cegado por la arrogancia que había intentado activamente destruir a su propia carne y sangre. Veían un enorme riesgo. La deslealtad en los negocios es una enfermedad altamente contagiosa y absolutamente nadie quería contagiarse de lo que tenía Ricardo Garza. Sentado en mi oficina, mirando el éxito que había construido, no celebré su caída. No descorché una botella de champán ni me regodeé ante mis empleados. Solo sentí una profunda y abrumadora sensación de paz y finalidad. Mi abuela Elena había tenido toda la razón hace tantos años. A veces, en realidad no tienes que destruir activamente a las personas que te hirieron. No necesitas buscar venganza. Solo tienes que dejar de cargarlos, dejar de sostenerlos y simplemente apartarte de su camino. La gravedad y su propia incompetencia harán el resto del trabajo por ti. Había pasado toda mi vida adulta tratando silenciosamente de demostrar que era digno de ocupar un pequeño espacio en el mundo de mi padre. Al alejarme y dejar que su castillo de naipes se derrumbara bajo su propio peso, finalmente me di cuenta de algo increíblemente liberador. Su mundo era increíblemente pequeño, patético y frágil. Y yo lo había superado hacía mucho, mucho tiempo. 6 meses después de la ruptura total y completa del contrato de Meridiano, mi vida se había asentado en un ritmo tranquilo y enfocado. El ruido caótico del imperio en colapso de mi padre se había desvanecido en el fondo, convirtiéndose en nada más que titulares ocasionales en las revistas de negocios locales. Ya no revisaba los titulares de noticias de la industria. Ya no me interesaba el precio diario de las acciones de Garza Logística. Ya no eran mi problema. Había extirpado con éxito el tumor de mi vida y finalmente estaba aprendiendo lo que se sentía al respirar sin el constante peso sofocante de las expectativas de mi padre presionando mi pecho. Pero justo cuando crees que has cerrado completamente un capítulo, el pasado tiene una forma curiosa de llamar a tu puerta para entregar una nota final y devastadora. Era una tarde de martes lluviosa en abril. El horizonte de la Ciudad de México estaba oculto detrás de espesas nubes grises y la lluvia azotaba agresivamente las ventanas de suelo a techo de mi oficina. Mi asistente llamó suavemente a mi puerta y me dijo que tenía una llamada personal en la línea 2. Dijo que el hombre al teléfono afirmaba ser mi tío Javier. Miré la luz roja parpadeante de mi teléfono de escritorio. El tío Javier era el hermano menor de mi padre, pero en la gran y cuidadosamente curada narrativa de la familia Garza, prácticamente no existía. Javier era la oveja negra. Era un arquitecto y artista, un hombre que construía proyectos de viviendas de interés social en lugar de perseguir monopolios corporativos despiadados. Mi padre lo despreciaba por su falta de ambición y lo había apartado silenciosamente del círculo familiar décadas atrás. No había hablado con Javier desde que era un adolescente. Cogí el auricular. Javier, soy Mateo. Hola, Mateo. Su voz llegó a través de la línea, ronca y cansada, sonando mucho más vieja de lo que recordaba. Sé que esto es increíblemente repentino. Sé que no hemos hablado en años, pero he estado leyendo las noticias de la industria. Vi lo que pasó con la empresa de tu padre. Escuché los rumores sobre Meridiano. Los rumores son completamente ciertos, dije rotundamente, sin ofrecer disculpas. Fue una decisión de negocios. Sé que lo fue, respondió Javier, su tono completamente libre del juicio que había esperado. Y no llamo para defender a Ricardo.
Llamo porque hay algo que necesitas saber. Algo que debería haberte dicho hace 12 años, pero fui un cobarde. Necesito verte en persona, Mateo. ¿Hoy? Había una urgencia en su voz que me puso los pelos de punta. Acepté encontrarme con él en una cafetería tranquila y apartada en la colonia Roma, lejos del distrito financiero y de las miradas indiscretas de los ejecutivos corporativos. Cuando entré en la cafetería una hora después, el olor a café y pan dulce llenaba el aire. Vi a Javier sentado en un reservado al fondo. Se veía frágil. Su pelo era completamente blanco y llevaba una chaqueta de pana descolorida. No se parecía en nada a los hombres pulcros y agresivos de la familia Garza. Parecía un hombre que llevaba un secreto muy pesado. Me deslicé en el reservado de vinilo frente a él. No intercambiamos cumplidos. Empujó un sobremanila a través de la pegajosa mesa hacia mí. Cuando tu padre te dijo que no tenía el capital líquido para pagar tu colegiatura, comenzó Javier, mirando fijamente su café negro. Cuando te dijo que Santiago era la mejor inversión y que tenías que dejar la escuela, ¿recuerdas lo que le dijiste? Le dije que se lo prometió a mi madre, respondí, el recuerdo aún amargo en mi lengua. Le recordé el fondo para la universidad que ella quería establecer antes de morir. Javier levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas. Ella no solo quería establecerlo, Mateo. Lo estableció. La cafetería a mi alrededor pareció bajar de temperatura al instante. Dejé de respirar por un segundo. ¿De qué estás hablando? Tu madre, Sara, era una mujer excepcionalmente inteligente, dijo Javier suavemente. Y era mucho más observadora de lo que Ricardo nunca le dio crédito. Cuando se enfermó, supo que su tiempo era terriblemente corto. También sabía exactamente quién era tu padre. Sabía que Ricardo solo valoraba las cosas que podía controlar. Estaba aterrorizada de que si moría, te quedarías completamente a su merced. Javier se estiró y golpeó el sobremanila. En los últimos meses de su vida, liquidó en secreto una parte significativa de la herencia de su propia familia. No usó un abogado corporativo agresivo porque no quería alertar a Ricardo. Silenciosamente, estableció un fondo universitario dedicado enteramente a tu nombre. Era suficiente dinero para cubrir 4 años completos de colegiatura en cualquier universidad de prestigio del país, más los gastos de manutención. Quería garantizar que, sin importar lo que hiciera Ricardo, tu educación y tu futuro estarían absolutamente seguros. Sentía las manos entumecidas. Miré el sobre, pero no pude obligarme a tocarlo. Si el fondo existía, dije, mi voz sonando distante y hueca, entonces ¿por qué me sacaron de la escuela? ¿A dónde fue el dinero? Javier tragó saliva. Parecía asqueado, profundamente avergonzado de su propia línea de sangre. Porque ella era una esposa, no una abogada, explicó Javier, el dolor evidente en cada sílaba. Ella estableció la cuenta, pero como falleció cuando aún eras menor de edad, Ricardo se convirtió automáticamente en el custodio legal de esa cuenta específica. Durante años, la ignoró. Pero entonces apareció Sofía. Luego Santiago necesitó un coche. Luego Santiago necesitó que le pagaran la colegiatura de Wharton y los propios activos de Ricardo estaban inmovilizados en una mala adquisición de bodegas. Las piezas del rompecabezas encajaron en mi mente con una claridad aterradora y repugnante. Lo vació, susurré, la revelación golpeándome como un golpe físico en el estómago. Vació hasta el último centavo, confirmó Javier, con la voz quebrada. Ricardo tomó el dinero que tu madre moribunda apartó específicamente para tu supervivencia y lo usó para comprarle a Santiago ese Porsche plateado. Lo usó para pagar el título de Wharton de Santiago. Usó el último acto de amor de tu madre para financiar la vida de su hijastro. Y luego se sentó en su estudio, te miró directamente a los ojos y te dijo que simplemente no había suficiente dinero para tu educación. Me quedé completamente paralizado en ese reservado de la cafetería. El mundo fuera de la ventana surcada por la lluvia pareció dejar de girar por completo. Durante 12 años, había creído una narrativa muy específica. Creía que mi padre simplemente había mirado una hoja de cálculo, había evaluado mi valor frente al de Santiago y había decidido que yo no era una buena inversión. Había hecho las paces con ser despriorizado. Había aceptado que yo era solo el plan B, el hijo prescindible.
Pero esto era completamente diferente. No fui simplemente ignorado. Fui deliberada y sistemáticamente robado. Mi padre no solo me había negado un futuro. Había robado activamente el escudo que mi madre había construido para mí y se lo había entregado a un extraño. Elena lo sabía, continuó Javier en voz baja, refiriéndose a mi abuela. Se enteró del fondo universitario un año después de que te fueras a la Ciudad de México. Tuvo una pelea a gritos con Ricardo que sacudió los cimientos de esa casa. Amenazó con exponerlo a toda la familia. Es exactamente por eso que contrató a Samuel, el abogado de sucesiones más despiadado de la ciudad, para establecer ese fideicomiso irrevocable para ti. Sabía que no podía recuperar el dinero que Ricardo robó de tu madre, pero se aseguró absolutamente de que él nunca pudiera tocar la riqueza que te estaba dejando. Todo finalmente tuvo un sentido perfecto. La urgencia en torno al programa de maestría de Santiago, la forma fría y mecánica en que mi padre me había despedido de su estudio, la carta ferozmente protectora que mi abuela había dejado con mi herencia. No era solo una preferencia familiar. Era un robo masivo e imperdonable. ¿Por qué me dices esto ahora, Javier? Pregunté, mi voz apenas un susurro ronco. ¿Por qué esperar 12 años? Porque el imperio de tu padre se está quemando hasta los cimientos en este momento, dijo Javier con firmeza, sus ojos fijos en los míos. Y sé que la sociedad y la familia extendida eventualmente intentarán presionarte para que te sientas culpable. Te dirán que lo perdones. Te dirán que intervengas y lo salves porque es tu padre. Necesitaba que tuvieras la verdad absoluta e innegable en tus manos. Necesitaba que supieras que no le debes absolutamente nada a ese hombre. La verdad te pertenece a ti, Mateo, no a él. Tomé el sobre Manila. Dentro estaban los antiguos estados de cuenta, los registros de transferencias, el rastro de papel innegable de un padre robando a su propio hijo. Le di las gracias a Javier, pagué su café y salí a la lluvia torrencial. No volví a la oficina esa tarde. Conduje hasta mi apartamento, cerré la puerta con llave y me derrumbé por completo. Lloré por el niño de 8 años que sostenía la mano de su madre moribunda en esa estéril habitación de hospital. Lloré por el chico de 20 años que empacaba su única maleta de lona, creyendo que era completamente inútil. La ira que sentía ya no era una fuerza impulsora aguda. Era un océano de dolor profundo e insondable. Esa revelación, la pieza final del rompecabezas de la verdadera naturaleza de mi padre, fue el catalizador que finalmente me empujó a la terapia. Durante más de una década, había usado mi trabajo como una armadura perfectamente construida. Había construido logística estratégica Meridiano no solo como un negocio, sino como una fortaleza. Creía que si me volvía lo suficientemente exitoso, lo suficientemente rico y lo suficientemente poderoso, el rechazo de mi pasado nunca podría volver a tocarme. Pero sentarme en esa cafetería con el tío Javier me hizo darme cuenta de que la armadura es increíblemente pesada. Puedes sobrevivir dentro de una fortaleza, pero no puedes vivir de verdad en una. Un mes después, me encontré sentado en la oficina tranquila y decorada de forma neutra del Dr. Morales, un psicólogo clínico muy respetado en la Ciudad de México. ¿El doctor? Morales era un hombre perceptivo y tranquilo, especializado en ejecutivos de alto rendimiento que lidiaban con traumas familiares complejos. No me ofreció tópicos baratos ni me dijo que simplemente lo dejara pasar. Escuchó toda mi historia, la fiesta, el fondo universitario, la empresa secreta, la venganza final. Te presentas como un hombre que ha ganado completamente la guerra, Mateo, dijo el doctor Morales durante nuestra tercera sesión, ajustándose las gafas. Los superaste en inteligencia. Construiste una empresa superior. Recuperaste tu poder. Pero estás sentado en mi oficina vibrando de tensión. ¿Por qué? Miré el intrincado patrón de su alfombra. Porque no sé cómo apagarlo. Pasé 12 años esperando que cayera el otro zapato. Pasé 12 años preparándome para una pelea. Ahora la pelea ha terminado por completo. El enemigo está derrotado y no tengo ni idea de qué hacer con mis manos. Construiste una competencia extrema como mecanismo de supervivencia, explicó el doctor Morales, su voz increíblemente suave pero firme. Cuando a un niño se le niega el amor y la seguridad básicos, a menudo lo sustituye por el logro. Creías que si te volvías innegablemente útil, no podrías ser descartado de nuevo. Pero Mateo,
la guerra ha terminado. Tu padre no tiene poder sobre ti. No tiene dinero para ejercer presión sobre ti. No tiene autoridad. Ya no necesitas llevar la armadura al supermercado. La terapia fue el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Fue significativamente más difícil que construir algoritmos de enrutamiento predictivo o negociar contratos de transporte de millones de pesos. Requirió que mirara las partes más oscuras y vulnerables de mí mismo y admitiera que estaba profundamente herido. Durante el año siguiente, el Dr. Morales me ayudó a desmantelar sistemáticamente la hipervigilancia que había definido toda mi vida adulta. Hablamos extensamente sobre el concepto del hijo de oro y el chivo expiatorio. Discutimos cómo Sofía había manipulado el entorno y cómo el narcisismo extremo de mi padre le hacía ver a sus hijos puramente como extensiones de su propio ego. No te alejaste solo de una familia, me dijo el Dr. Morales una tarde. Te alejaste de un culto de personalidad centrado enteramente en Ricardo Garza. Y salir de eso requiere desprogramación. A medida que sanaba internamente, Meridiano continuaba floreciendo externamente sin el ancla masiva y consumidora de tiempo de Garza Logística drenando nuestros recursos. Mi equipo y yo éramos libres de expandirnos a verticales completamente nuevos. Aceptamos importantes contratos en transporte de carga internacional y productos farmacéuticos de cadena de frío. Contratamos a 10 analistas de élite más. Ascendí a Alejandro, dándole una participación significativa en la empresa, porque la lealtad y el trabajo duro deben ser recompensados, no explotados. Ya no trabajaba 100 horas a la semana por puro rencor frenético. Trabajaba porque amaba genuinamente los rompecabezas de la logística. Empecé a tomarme fines de semana libres de verdad. Viajé a Europa, no por negocios, sino solo para pasear por museos y mirar la arquitectura. Empecé a salir de nuevo, siendo completamente honesto sobre mi pasado y mis límites. Mientras tanto, las noticias sobre mi antigua familia continuaban llegando a cuentagotas, pintando un cuadro de un colapso lento y agonizante. Garza Logística logró evitar la quiebra total, pero por muy poco. Se vieron obligados a vender sus bodegas regionales más lucrativas a un conglomerado masivo solo para mantenerse a flote. Redujeron el tamaño de su sede corporativa de un extenso rascacielos de cristal a un modesto parque de oficinas en los suburbios. A Santiago se le pidió discretamente que renunciara por parte de la junta directiva. Su encanto de niño de oro fue completamente inútil cuando se enfrentó a accionistas enojados que exigían resultados operativos reales. Sin su considerable salario de director general y el cheque en blanco de su padre, el costoso estilo de vida de Santiago lo alcanzó rápidamente. Escuché por ahí que su esposa solicitó el divorcio, llevándose la custodia total de sus costosos activos y dejándolo luchando para pagar los honorarios legales. En cuanto a mi padre, el estrés de ver su legado encogerse le pasó una factura física masiva. Se retiró por completo de la vida pública. El hombre que una vez anhelaba los focos, que necesitaba que 200 personas aplaudieran cada una de sus palabras, ahora vivía tranquilamente, gestionando los menguantes restos de su riqueza. Ocasionalmente, Sofía intentaba contactarme. Enviaba correos electrónicos a mi dirección corporativa llenos de falsa nostalgia y sutiles intentos de culpa. Mateo, la salud de tu padre no es la que era. La familia debería permanecer unida en tiempos difíciles. Por favor, llámanos. Nunca respondí. Simplemente configuré un filtro permanente para enviar sus correos electrónicos directamente a la papelera. Ya no los odiaba. El odio requiere una cantidad masiva de energía. El odio es una forma de apego activo. Te mantiene orbitando alrededor de las personas que te dañaron. Simplemente sentía una profunda indiferencia absoluta. Eran extraños que compartían mi ADN y su drama ya no pertenecía a mi universo. Finalmente había alcanzado la forma suprema de libertad. Simplemente no me importaba lo que pensaran de mí. Era una mañana de domingo brillante y despejada a finales de mayo. El aire era fresco y los árboles finalmente comenzaban a mostrar vibrantes hojas verdes después de un largo invierno. Conduje mi coche, un SUV silencioso y fiable, no un deportivo llamativo, hasta el extenso Panteón en Monterrey. Aparqué cerca de las puertas de hierro y caminé por el sendero familiar hasta la suave colina. El lugar era increíblemente pacífico, el único sonido era el viento susurrando a través de los antiguos árboles y el lejano canto de los pájaros.
Me detuve frente a una lápida de granito bellamente pulida. La inscripción decía: Elena Garza, amada madre, abuela y feroz protectora. No traje caros y elaborados ramos de flores. Solo traje una simple rosa blanca y la dejé suavemente sobre la hierba fresca en la base de la piedra. Me quedé allí durante un largo rato, con las manos hundidas en los bolsillos de mi abrigo, simplemente mirando su nombre. Tenías razón, abuela, dije en voz baja, mi voz se proyectó fácilmente en el aire silencioso de la mañana. Tenías toda la razón en todo. En los sistemas, los números, la influencia, pero lo más importante, tenías razón sobre la verdad. La verdad realmente es suficiente. Pensé en el enorme viaje de los últimos 14 años. Pensé en el aterrorizado y desconsolado chico de 20 años arrastrando una maleta de lona fuera de esa gran casa, sintiéndose como la absoluta suciedad bajo los caros zapatos italianos de su padre. Pensé en el apartamento helado sobre la ruidosa lavandería. Las noches interminables mirando los cursos abiertos del MIT, el pánico brutal de empezar una empresa con nada más que una laptop y un impulso obsesivo por sobrevivir. Pensé en la herencia que me había dejado, no los 15 millones de pesos en la cuenta bancaria, aunque ese capital había construido innegablemente Meridiano. La verdadera herencia que Elena Garza me dio fue el aislamiento. Me dio el regalo de una prueba innegable. Demostró que era digno de protección, que era digno de confianza y que la narrativa que mi padre trató de imponerme era una completa mentira. Construí el imperio, le dije a la lápida, una sonrisa suave y genuina tocando mis labios. ¿Es limpio? Es rentable, y Ricardo nunca, jamás, podrá tocar un solo ladrillo de él. Mientras me daba la vuelta y caminaba lentamente colina abajo hacia mi coche, sentí una abrumadora sensación de ligereza. La enorme mochila invisible del trauma infantil, de intentar constantemente demostrar mi valía a un hombre totalmente incapaz de reconocerla, finalmente se había ido. La había dejado y nunca más la iba a recoger. La gente constantemente malinterpreta el concepto de límites. La sociedad, especialmente nuestra cultura, impulsa esta narrativa tóxica de que la familia lo es todo, que la sangre es más espesa que el agua, y que debes perdonar incondicionalmente a las personas que comparten tu apellido, sin importar cuán profundamente te corten continuamente. Se nos presiona constantemente para mantener la paz, para ser la persona más madura, para tragar nuestro orgullo y sentarnos en la mesa de la cena navideña con las mismas personas que activamente desean nuestro fracaso. Pero los verdaderos límites no se tratan de buscar una venganza ruidosa y dramática. Un límite no es un arma que usas para atacar a otra persona. Un límite es un perímetro altamente seguro que dibujas alrededor de tu propia salud mental, tu propia paz y tu propia vida. Mi padre creía que al burlarse de mí públicamente, al cortar mi educación, al robar de la memoria de mi madre, me estaba poniendo en mi lugar designado. Pensó que me estaba enseñando una dura lección sobre el poder y la obediencia. Lo que realmente hizo fue entregarme la clave absoluta e innegable de mi propia libertad. Eliminó por completo la ilusión de una red de seguridad, lo que me obligó a aprender a volar por mi cuenta. Confirmó que no pertenecía a su versión tóxica y condicional de una familia, y ese fue el regalo más grande y liberador que podría haberme dado. El valor no es algo que se te entrega en bandeja de plata. No es algo que heredas junto con un apellido elegante o un fideicomiso. No es algo que pueda ser otorgado o revocado permanentemente por un padre que te ve como un activo financiero. El valor se construye en silencio, implacablemente, en la oscuridad, cuando absolutamente nadie te aplaude. Se construye en los apartamentos helados, en los turnos de madrugada, en las miles de horas de esfuerzo invisible y poco glamoroso. Tu valor no disminuye de repente solo porque una persona imperfecta y arrogante carece de la capacidad para medirlo con precisión. Si alguna vez has sido el chivo expiatorio en tu familia, si alguna vez has sido el hijo ignorado, el plan B, aquel al que le dijeron que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente bueno, te veo. Sé exactamente lo pesado que es ese peso invisible. Quiero que sepas que alejarte de los miembros tóxicos de la familia se sentirá como un profundo duelo y una absoluta libertad al mismo tiempo. Está bien llorar por los padres que merecías pero que nunca tuviste. Pero nunca, jamás, dejes que su incapacidad para amarte te convenza de que no eres digno de amor. Eres el único arquitecto de tu propia vida. No eres lo que ellos decidieron que eras. Nunca lo fuiste. A medida que llegamos al final de este viaje,
quiero dejarles una lección crucial que me tomó más de una década de dolor entender de verdad. La realización más profunda que tuve fue esta: no puedes sanar en el mismo entorno que te enfermó. A menudo estamos condicionados a creer que la resistencia es una virtud. Que tolerar el maltrato de los miembros de la familia demuestra nuestra fortaleza. Pero tolerar el abuso no es fortaleza. Es autotraición. Tu paz mental, tu dignidad y tu salud mental son tus activos más valiosos en esta vida. Nadie, ni un jefe, ni un cónyuge, y ciertamente no un padre, tiene derecho a llevar a la bancarrota tu alma para su propia comodidad. Establecer un límite puede significar decepcionar a la gente. Puede significar cambiar tu número de teléfono, dejar atrás una herencia o alejarte por completo de la mesa. Pero en el momento en que dejas de esperar que otra persona valide tu valía es el momento exacto en que te vuelves verdaderamente imparable. Me encantaría saber de ti. ¿Cuál es la lección más grande que te llevas de mi historia hoy? ¿Alguna vez has tenido que establecer un límite difícil con alguien a quien amabas? Por favor, comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Construimos fortaleza a través de la verdad compartida. O si esta historia simplemente resonó contigo y te aportó valor, solo deja la palabra bien en los comentarios para que sepa que este mensaje llegó a las personas que necesitaban escucharlo. Gracias por escuchar y recuerda, tu vida te pertenece exclusivamente a ti.